La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con el grupo Interticios. Fíjense que el grupo Interticio, bueno, del cual formo parte, es un grupo que se constituyó a finales del 2019. Yo quise convocar a estos muchachos bueno, que además de colegas son amigos, a propósito, pues, de las temáticas, ¿no?, que vamos a abordar en este episodio, que está muy relacionado justamente con compartir con amigos los deseos para el 2021 y también con historizar un poco, ¿no?, lo que ha sido este año, un año tan pesado, un año de caídas de las certezas, un año de mucha incertidumbre, un año de mucha angustia, pero que también ha servido para replantearnos muchas cuestiones relacionadas con, bueno, con el ser, con las relaciones, con el mundo. Yo estoy muy contento de tenerlos a todos. Bueno, yo les voy a comentar para quienes nos están escuchando quiénes son ellos. De izquierda a derecha estamos con Daniel Saavedra, Ruth Bracamonte, que la tengo acá sentada a mi lado. Está también Diego Blanco, Magdalena, Eduardo Pozo y Connie Constanza, ¿no? Yo le digo Connie por cariño, todos le decimos Connie por cariño, y también Valentina forma parte de este grupo clínico, pero que lamentablemente por razones de fuerza mayor, por razones personales, no pudo estar con nosotros, pero al menos no presencialmente, pero está con nosotros también en el afecto, ¿no? En el corazón. Quería hacer un episodio con ustedes para conversar de distintas cuestiones. Fíjense que bueno, yo en la introducción comentaba que nos reunimos a finales del 2019 y a principios de enero tuvimos como nuestras primeras reuniones clínicas. Fíjense que, bueno, para los que nos escuchan, todos somos colegas, somos psicólogos clínicos de orientación psicoanalítica. Y bueno, quisimos conformar un grupo en pleno estallido social, ¿no? Del 2019 surgió como que el deseo de acompañarnos a pensar mucho de lo que estaba pasando, ¿no? Del acontecer político a propósito del momento histórico, ¿no?, que se vivía en Chile, y queríamos pensar las repercusiones que tenía, digamos, el marco sociopolítico en la clínica, ¿no? Justamente a propósito de nuestra tarea, ¿no?, de nuestra labor de acompañar a los pacientes, ¿no? Y queríamos justamente darle un lugar a algo que nosotros llamamos en psicología o en psicoanálisis la subjetividad social, ¿no? Como que es otra dimensión que desde nuestro punto de vista era muy importante también de considerar, además de tocar los típicos temas que normalmente nosotros abordamos, que tienen que ver con la historia, con el pasado. Queríamos pensar juntos el presente. Pero yo diría que además de querer pensar juntos el presente, ¿no?, y la contingencia sociopolítica, ¿no?, que atravesaba el país para ese momento, queríamos acompañarnos. Y yo quería quizás partir la conversación por ese lado, ¿no? Por lo que ha significado para cada uno de ustedes el estar en este grupo, ¿no? ¿Qué ha significado para ustedes el grupo Interticios y por qué Interticios? Quizás para partir por allí. Escucha, yo pensaba también quizás como a propósito del nombre, el nombre creo que está muy relacionado con la génesis del grupo. Me estaba acordando cuando mencionaste, claro, que empezamos como estas conversaciones y estas reuniones por ahí por mediados de noviembre, quizás del año pasado. Y me acordaba también de Pichón, cuando decía algo así como que en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos y planificar la esperanza con otros. Pensaba que, al menos en ese momento, no sé si esto nos representa a todos, pero en ese momento sí era importante, más allá del nivel de lo que estaba sucediendo a nivel social y político en Chile, pensaba que también nuestra reunión respondió a cierto momento institucional, personal. Creo que ahí se cruzaba algo bien importante que tenía que ver, y que lo conversamos, de cómo nos sentíamos en las instituciones y la necesidad también de poder encontrarse con colegas, con amigos, con otros en espacios de pensamiento, pero fuera de lo institucional. Como que eso también permitía ciertos grados de libertad.
pensar justamente en el intersticio, desde el intersticio. Sí, me parece interesante lo que comenta Dani, porque creo que eso que tú lo propones como una decisión, como a empezar un trabajo colectivo, yo creo que fue algo así como más bien que surgió muy espontáneamente también, como ante lo que estábamos, frente a lo que estábamos viviendo, como una respuesta que surge, que es como agruparse con otros que estamos compartiendo cierto malestar que no podíamos compartir, por ejemplo, dentro de instancias institucionales de la cual cada uno pertenecía, y que pudimos encontrarnos compartiendo algo de eso entre nosotros. Pienso que eso es bien importante para pensar el inicio de nuestra como agrupación o nuestra necesidad de encontrarnos. Y pensaba como que ese malestar que nosotros, no sé, compartíamos en las distintas experiencias que cada uno tenía con instituciones, también tenía que ver con el malestar del cual se estaba hablando socialmente. O sea, eso que Nelson piensa como dirigido hacia nuestra escucha, digamos, hacia nuestros pacientes, era algo que tampoco era ajeno a nuestros propios como malestares, digamos. Entonces pienso que esa juntura entre lo que vivían nuestros pacientes y lo que nosotros vivíamos también dice mucho de cómo comienza a moverse este grupo. Sí, como que recuerdo que para ese momento, tal cual como Dani más o menos historizaba, tenía esa comunalidad, como que había como un estallido de fondo, pero también estaba el estallido como en algunos institucional, y como también un cierto desamparo, o por lo menos yo lo vivía así un poco, como bueno, ¿y ahora qué? Y a la aparición del grupo surge, tal cual como también mencionaba Magda, como desde la espontaneidad, pero para mí fue como esta cosa más no sé, como de salvavidas, en el sentido de que podía sentirme contenida, escuchada, y también como esta posibilidad de escuchar a otros, ¿no? Y pensar con otros. Esto me recuerda algo que leí y que me hizo pensar en el origen del grupo intersticio, justamente que decían como, ¿qué es la libertad? Y la libertad se intuye en estos intersticios, o sea, como en este vericueto donde todo está muy rígido, donde todo está muy cerrado, donde todo se dice como es, todo se hace como es, y es allí donde surge ese lugar donde tiene vida el deseo. Y para mí fue como eso, ¿no? Justamente como encontrar allí la posibilidad de desear con otros. Cuando lo que decía Ruth, creo que también fue un ejercicio importante como de resistencia. También pensando un poco en algunas lecturas que hicimos de Janine Puyet también, como de lo importante que era justamente desde estos intersticios poder estar dispuesto a descubrir y a crear con otros también, ¿no? Como que es necesario en ciertos momentos como de tanto quiebre, de tanta ruptura y de tanto desamparo, poder afirmarse con otros, sostenerse con otros y desde ahí ponerse a pensar, como un ejercicio bien de creatividad para poder ir inventando, ir constituyendo, ir creando nuevos pilares también. Y yo también, agregando un poco a lo que han dicho, como introducir el tema como de la angustia, como más en el plano personal, que circulaba ahí en ese entonces, una angustia que, bueno, por lo menos a mí, ahí hablo a título personal, como que paralizaba, ¿no? Como si participábamos o participábamos también del estallido, pero también había cierta paralización en términos de cómo hacer circular o cómo darle curso al pensamiento, ¿no? Lo que decía Connie, cómo pensar que en estos casos con tanta violencia dando vuelta y con tanta muerte, paralizaba, o por lo menos a mí me paralizaba. Entonces, cuando surge un poco desde la angustia, surge un poco, en mi caso, como desde la necesidad un poco de colectivizar algo de ese malestar y esa angustia que sigue habiendo, recuerdo, sigue habiendo angustia después de que iniciamos como esta propuesta. Sin embargo, como algo más
movilizado. Sí. Me quedé mucho con una palabra, ¿no? Que tiene que ver con ruptura, ¿no? Y claro, pienso que efectivamente esta es una palabra que, por supuesto, se sitúa de todas maneras en un marco, ¿no? En un marco sociohistórico, porque efectivamente estas rupturas fueron también, digamos, estaban un poco como que de la mano con el tema del estallido social, ¿no? Entonces, como que esto vino a generar una especie de efecto, digamos, de bola de nieve, ¿no? Y claro, pensaba muchísimo en algo que por ahí decía Ana María Fernández, que para quienes nos escuchan, Ana María Fernández, una psicoanalista argentina, grupalista, que está también dedicada al análisis institucional, y ella en un libro que se llama Jóvenes de Vidas Grises, señala que cuando los anclajes institucionales tambalean, es decir, si la verdad, la justicia, el amor, el reconocimiento, la gratitud no se encuentran por ningún lado, es esperado que emerjan vidas grises, ¿no? Y bueno, cuando ella menciona la idea de las vidas grises, se refiere básicamente al hecho de que los existenciarios, que es la manera que ella tiene de nombrar, ¿no? Queden disponibles para manipulaciones, ¿no? Para abusos de poder, para arrasamientos, ¿no? O para ejercicios de violencia, ¿no? Por partes de otros, ¿no? Y a mí me parece muy interesante el hecho de que en medio de ese tiempo, ¿no? De ruptura, ¿no? De quiebre institucional, en donde justamente estos anclajes institucionales se habían tambaleado fuertemente, me parece muy bonito que haya aparecido de forma espontánea, ¿no? El deseo de reunirnos, porque efectivamente eso fue una manera justamente de, bueno, lo típico que decimos, pero que aunque suene cliché, es demasiado potente, es muy poderoso, ¿no? Que es lo de resistir, ¿no? Y resistir acompañados, porque ustedes mencionaron por ahí la idea del desamparo y la idea del desamparo puede producir muchas resonancias, ¿no? Nos puede llevar a distintos lugares, ¿no? Y uno puede decir un niño o niña desamparado, ¿no? Un niño desamparado es un niño que de pronto no tiene el cobijo materno, pero existe también el desamparo institucional, ¿no? Y esto es otra cosa. Y yo pienso que efectivamente, volviendo un poco a los tiempos en el que se constituyó, se conformó este grupo, claramente, digamos, las instituciones estaban en otra, ¿no? Estaban en otra y a propósito de eso, era muy probable que, bueno, que si no se hubiese dado esta especie de salvavidas, ¿no? Que fue el grupo, como decía Ruth, probablemente, digamos, nuestras vidas hubiesen sido un poco más grises, y digo un poco más porque claramente como sujetos sociales que somos, nos vimos también afectados por el tema de la pandemia, ¿no? Pero claramente, y que fue algo también que discutimos en algunas de nuestras reuniones, pues como que la pandemia tocó de distintas formas, ¿no? A distintos grupos sociales, ¿no? Claramente nosotros estamos en otro lugar, ¿no? Y nos toca de otra manera. Entonces, bueno, pensaba muchísimo en ese tema, ¿no? A propósito de la ruptura, de la idea del salvavidas y del desamparo, me hicieron recordar esa referencia, ¿no? Y yo les agradezco mucho porque también como parte de este grupo, bueno, yo me sentí acompañado durante el 2019, por lo menos fines del 2019, que fue cuando surgió la idea del grupo Interticios, y durante todo el 2020, ¿no? Y acompañado de distintas maneras, ¿no? Porque claramente teníamos reuniones que eran muy clínicas, ¿no? En donde discutíamos nuestros casos, habían reuniones más de reflexión, en donde hacíamos de pronto discusiones de algunas lecturas, pero habían reuniones que eran de acompañarse, ¿no? De estar juntos, de tomarse incluso una cerveza, ¿no? Y eso de alguna manera permitió que pudiésemos, bueno, transitar por ese tiempo que fue tan pesado, así como mencionaba, ¿no? La Connie. Yo les quería proponer, a propósito de nuestras reuniones, recordar algunas frases, ¿no? Un poquito como para historizar lo que fue ese 2020, ¿no? Para después pensar un poquito, bueno, en las expectativas que tenemos para lo que viene, ¿no? Fíjense que en alguna reunión, bueno, a propósito de lo que por ahí mencionaban, por ahí a principios, pues, de año, por enero, justamente apareció una idea en nosotros que decía que se dio el grupo a propósito pues de un deseo de unirnos a partir de un quiebre de la institucionalidad, ¿no? De pensar con otros los síntomas contemporáneos, ¿no? Productos pues de la violencia, ¿no? Pensar el malestar social. Ahora, nos decíamos que no era casual que como grupo llegáramos a Jeanine Puyet, ¿no? Jeanine Puyet,
de alguna manera nos permitió pensar estas cuestiones. Y decíamos, bueno, esto fue un pensamiento, una reflexión que vino de Magdalena, ¿no? Y esta reunión la tuvimos por ahí por finales de enero de este año, que vivimos en contextos de violencia que borran la alteridad, ¿no? Y en psicoanálisis, cuando hablamos de alteridad, para los que nos siguen, bueno, nos referimos, para decirlo en simple, bueno, como que borran la diferencia, ¿no? Radical, borran la diferencia del otro, ¿no? Como que se supone que el otro es un sujeto distinto, ¿no? Y justamente en los contextos de violencia lo que hacen es hacer eso, ¿no? Como hacer un borramiento de la diferencia, ¿no? Desconocer al sujeto, ¿no? Y el énfasis que coloca en la clínica, es decir, Jeanine Puyet, apunta hacia el reconocimiento del sujeto del inconsciente, pero como un sujeto político. Yo quisiera de pronto quizás conversar un poco acerca de lo que de pronto, bueno, recuerdan, ¿no? De las lecturas que tuvimos juntos con Jeanine, o por lo menos de la marca, ¿no? Porque esto de ir a la lectura suena como ir a una cita, ¿no? Y la intención no es esa, no es irnos a un texto, es quizás traer alguna resonancia, algún recuerdo o algo que de pronto haya dejado una marca, ¿no? Y que les haya permitido pensar algo, quizás de lo social, de la vida o de la clínica misma, de otra manera. Estaba pensando con eso, tratando como de acordarme con algunas lecturas y discusiones que tuvimos en ese entonces, que yo creo que de alguna manera es distinto discutir de psicoanálisis y de clínica en un contexto de revuelta popular a un contexto donde eso no está. Y tomando eso, me parece que en ese entonces uno de los factores importantes que leíamos de uno de los textos de Jeanine Puyet era efectivamente cómo eso interfiere el encuadre muchas veces y por lo tanto la transferencia. Es decir, recuerdo que en ese entonces como que hablábamos de lo interesante que se vuelve humanizar de algún modo elementos, o sea, elementos contextuales, políticos, sociales, y cómo eso interfiere también en la escucha analítica, tanto del paciente como del analista. Y yo creo que eso es muy importante, tal como lo decía Winnicott en ese entonces, ¿no? Como también, bueno, afuera están cayendo bombas, ¿qué posibilidad de interpretación hay a esto, digamos, ¿no? Hoy estamos en un contexto de pandemia, en fin. Entonces, ha sido interesante, recuerdo que en ese entonces, como poder pensar la clínica psicoanalítica desde autores latinoamericanos, que traen una experiencia latinoamericana que no es la misma que la que sucede en Europa. Y yo creo que ahí hay una diferencia radical, puesto que los caminos, las resistencias y las escuchas analíticas que se han debido trabajar y abordar consideran elementos que dependen mucho de cómo los pacientes, de alguna manera, han recorrido eso, digamos. Se dejan afectar, o son afectados, o son violentados, en fin, ¿no? Me parece súper interesante lo que Jeanine Puyet ponía ahí, porque era pensar la escucha en un contexto. Me acordaba como en unas frases de su compilación que hace con CAES, creo que es, como Violencia de Estado y Psicoanálisis, y que bueno, es un texto que es muy situado, digamos, que está escrito en un contexto en que están aconteciendo muchas cosas, y incluir eso para pensar la escucha me parece muy interesante. Me acordé de una frase que no sé si era tal cual, pero tenía que ver con qué pasa cuando la realidad avasalla el espacio analítico, qué se hace ahí, digamos. Cuando la violencia ingresa, digamos, la realidad que está violentando ingresa al espacio. Y ella habla de un concepto que me quedó grabado que tenía que ver con los mundos superpuestos. Y cómo también, tomando lo que traía el Diego, cómo la única manera de trabajar no es con la transferencia, o sea, que no todo se trata de la transferencia, de trabajar sobre lo reprimido cuando estamos en contextos en que la violencia se hace presente, ingresa al espacio. Entonces, me parece interesante, no solamente como para tomarlo de referencia, sino que es seguir a alguien, a un analista, en este caso ella,
de cómo empieza a tensionar los conceptos y a pensar qué poder hacer, digamos, en esos espacios. Ella propone nuevos conceptos, la interferencia, ¿cierto?, como otros elementos, pero más allá del aporte en particular, me pareció interesante seguir el recorrido de alguien que está viviendo una situación violenta, digamos, y que intenta pensar, tensionar los conceptos psicoanalíticos y de la escucha, como para poder darle lugar también a lo social. Eso al menos como que son las marcas que me quedan a propósito de tu pregunta, Nelson. Creo que añadiría también que como que me recuerda también como la generosidad al momento de plasmar eso a través de viñetas clínicas. Como que pensaba, eso a mí me parecía muy rico subjetividad discontinua y psicoanálisis, si no me equivoco, era el que uno de los que estuvimos trabajando, pero que en ese sí aparecían ejemplos clínicos muy ricos, cuando hablaba de las opiniones en la clínica, de la función del testigo también, de cómo en el fondo esto que ella plantea, como estas nuevas conceptualizaciones que parecen de forma tan abstracta de repente, no sé, la dinámica del 1 y del 2, por ejemplo, estos planos superpuestos, cómo ella logra también transmitirlos a través de un quehacer, de una praxis, y con todo lo que implica, con todo lo que puede significar la exposición de hablar, no sé, de las opiniones en la clínica, por ejemplo, en el contexto de la clínica psicoanalítica. Me acordaba, por ejemplo, de nosotros también compartiendo nuestras viñetas, como a propósito de eso, y lo que nos pasaba, por ejemplo, no sé, escuchando a un paciente que había vivido algo que era muy cercano a lo que nosotros podíamos vivir en ese cotidiano, en ese momento, por ejemplo, en el contexto del estallido, y las cosas que nos pasaban como a cada uno. Entonces recordaba como fragmentos. De hecho, me acordaba de una viñeta que compartió el Diego, por ejemplo, en esa reunión. Sí, a propósito de eso, me pienso con lo que decías tú, Dani, que también en ese entonces discutíamos algo que era re interesante y que tiene que ver con qué es lo que significa trabajar y escuchar el psicoanálisis latinoamericano en un contexto sociopolítico de revuelta popular, y que en ese marco es tremendamente interesante, donde no necesariamente la transferencia se actualiza y actualiza la historia, sino cuando los objetos de la violencia ingresan y violan el encuadre analítico, parafraseando a Janine Puyet. Es tremendamente interesante, porque cuando ingresan los balines, por así decirlo, las marcas de la violencia en el cuerpo que traen los pacientes a las terapias o al espacio analítico, no necesariamente es digamos, implica una escucha analítica de cómo eso actualiza una historia, ¿no? Sino más bien cómo esa violencia histórica reproduce una verdad que muchas veces ha estado invisibilizada en un contexto, en un país, en un continente cuyas historias han sido duramente violentadas siempre y naturalizadas, por lo tanto, ¿no? Como hay algo del psicoanálisis latinoamericano que creo que viene a proponer y a escuchar de manera radicalmente distinta. No sé si mejor o peor, no va en ese norte, sino como que marca una diferencia, pues, entre lo que es el psicoanálisis de la, qué sé yo, de la época victoriana, o de la época de Freud, a lo que es un psicoanálisis en un contexto chileno de revuelta popular. Cuando los objetos de la violencia ingresan al encuadre analítico, creo que eso es tremendamente interesante, de qué lugar se le pueden dar cuando es algo tan real. Recordaba como, claro, lo de la interferencia a propósito de esto distinto, que es el planteamiento de Janine, bien como distinto a lo ortodoxo del psicoanálisis, y claro, como entendiendo que justamente hay algo que irrumpe, en mi caso es más la experiencia desde lo grupal, que si bien el grupo se presta justamente como para atraer o para visibilizar aquello que quizás se vive en lo individual, como una experiencia única, como una experiencia que bueno, en la que quizás uno se pueda asumir pensando que es solo desde lo individual, pero cuando vas al grupo y el grupo se presta de alguna manera o aparece la grupalidad, entonces esto se vuelve como más el aquí y el ahora, y de alguna manera esto nos hace un sujeto distinto o ver desde un lugar distinto esto que nos pasa, este malestar que nos pasa, o el conflicto, porque la vida es un conflicto,
pero cuando efectivamente esto se traduce o se lee desde un lugar distinto, que yo creo que por ahí un poco era el planteamiento de Janine con el tema de la interferencia, es como, ya va, aquí no hay una tabula rasa, aquí hay una persona que efectivamente tiene un encuentro con un otro, y hay algo que pasa también en este espacio, en este momento, en este tiempo, y yo creo que eso fue como bien potente, ¿no? A propósito también de lo que, por ejemplo, en mi caso estaba viviendo para el periodo en donde estábamos haciendo justamente esas lecturas, ¿no? Y la posibilidad recuerdo, de contener a grupos que estaban pasando por situaciones de exigencia, porque todo tenía que continuar, por ejemplo, en ese contexto ya unido con el tema de la pandemia, y donde yo también estaba atravesando por eso mismo, y como que me hacía la pregunta, ¿no? Como que desde dónde está mi escucha, desde dónde está la contención, desde dónde leo o traduzco un poco este malestar. Yo creo que esa es una de las cosas interesantes que nos planteó estos tiempos, sobre todo después del estallido, y que también nos convocó un poco, como pensar la necesidad también de tomar ciertas posturas. En momentos anteriores no había sido tan necesario pensarlo así, pero creo que en momentos donde se cuela tanta violencia es que es muy necesario tener que pensar en una postura más activa, que pueda reconocer esa violencia, que pueda ser de testigo, y de otra forma capaz que en momentos anteriores. Quería agregar eso nomás, como una de las reflexiones también éticas que creo que han sido importantes en la clínica actual, después de todo de los últimos acontecimientos. Claro, y mientras hablaban, pensaba muchísimo como en las distintas, bueno, en las transiciones que tuvimos como grupo, porque claramente, bueno, pasamos por un primer momento espontáneo, ¿no? En donde nos reunimos, lo conformamos, tuvimos las primeras discusiones de lectura para pensar nuestra clínica, también de alguna manera compartimos algunas viñetas, algunos casos para de pronto pensar juntos la clínica, etcétera, pero luego, más o menos hacia mayo, junio, que un poco se relaciona con ese tiempo peak, ¿no? De lo que fue el 2020, porque por junio, por allí, es donde de pronto se habían registrado la mayor cantidad de muertos, ¿no? Que se dieron en este año, ¿no? Y surgieron varias reflexiones, ¿no? En esa reunión, que fue justamente la que nos llevó de alguna manera a ponerle pausa a el trabajo típico que normalmente se hace en los grupos clínicos, ¿no? Y que de pronto decidiéramos seguir acompañándonos de otra manera, ¿no? Y esto lo traigo a colación a propósito de lo que mencionaba Ruth con el tema de la exigencia, ¿no? Nosotros, obviamente, por nuestro quehacer, acompañamos también a grupos y veíamos que esos grupos estaban muy exigidos, ¿no? Que igual tenían que rendir, que igual tenían que cumplir, que igual tenían que hacerlo porque entonces el sueldo, porque obviamente la vida, entonces obviamente tienes que pagar cuentas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, fue muy interesante que en una reunión apareció como que esta idea de lo importante que es lograr ponerle como que una pausa, ir como una especie de contracorriente de alguna forma, ¿no? Por ahí apareció una idea relacionada justamente con esto. El grupo se conformó en medio de la dificultad, nos agrupamos para resistir la caída de algunos garantes psíquicos, ¿no? A propósito de las rupturas, ¿no? Con las instituciones. Varios de nosotros veníamos saliendo de algunos espacios de trabajo, nos encontrábamos en tránsito, ¿no? Un poco sin lugar. Entonces nos hacíamos esta pregunta, ¿cómo producir en medio de la muerte? ¿No? ¿No será más sensato resistir al llamado, ¿no? de la producción? ¿No será mejor sujetarnos como pares? ¿No será mejor anclarnos como grupo? ¿No? Todo esto fue algo que de pronto generó un movimiento, digamos, una inflexión, ¿no? Y que permitió justamente continuar, digamos, la segunda parte del año, el segundo semestre, continuar juntos de otra forma, ¿no? Y esto me pareció que fue muy interesante porque bueno, de alguna manera y bueno, de hecho apareció como que esta idea, ¿no? Como que acompañarnos en el quehacer es una tarea, pero sostener el deseo y acompañarnos también es otro tipo de tarea. Es una manera justamente de ponerle
pausa a la pulsión de muerte, ¿no? Y darle un lugar, pues, a la vida. Yo digo que todo esto es interesante porque nosotros somos amigos, somos colegas, pero también, obviamente, conformamos un grupo clínico y que como grupo clínico tiene una tarea y podía ser muy fácil que pisáramos el palito, ¿no? Y que también de alguna manera reprodujéramos, que reprodujéramos eso que de pronto estábamos viendo que pasaba en el afuera. Yo creo que eso sirvió como una medida protectora para nosotros, ¿no? Y es algo que les agradezco muchísimo porque la segunda parte o el segundo semestre del 2020 fue un semestre muy agotador, ¿no? Porque claramente ya las energías no estaban igual e igual teníamos que funcionar, igual teníamos que trabajar, igual teníamos compromisos. Así que les agradezco muchísimo por esa sensatez, ¿no? Que hubo, por esa decisión que tomamos y porque seguimos acompañándonos sin necesariamente perseguirnos porque se suponía que teníamos que hacer X o Y cosa, ¿no? Programada, ¿no? Habían otras cosas que eran vitales, ¿no? Y desde allí yo creo que el grupo de alguna manera mantuvo, digamos, su continuidad, ¿no? Mantuvo una continuidad a partir de eso, ¿no? Yo quería decirles, y quizás a propósito del momento en el que va a salir este episodio, ¿no? Porque este episodio va a salir más o menos para mitad de diciembre, ¿no? Y fíjense que a propósito de que hemos hablado mucho, ¿no? De la realidad, de la subjetividad social, de la cultura, de lo social, etcétera, no podemos hacernos la vista gorda con este momento, digamos, del año, ¿no? Que tiene que ver con la Navidad, ¿no? Y quería preguntarles un poco lo que les evoca esa palabra, ¿no? Lo que les sugiere y cómo han vivido sus Navidades y qué de particular tiene esta Navidad, ¿no? Para mí la Navidad siempre ha estado como como en un proceso como de culminar el año, como de un cierre también. O sea, está cuando ya el año se está concluyendo. Y me pasa que creo que va a ser especialmente removedora esta Navidad, en ese sentido, como de poder, de tener que mirar un poco para atrás, tener que pensar en el año y también enfrentarse como, a cosas bien difíciles, porque ha sido un año obviamente muy loco, muy distinto, en que pasó un año, pero también no ha pasado nada, entre que ha pasado mucho, pero al mismo tiempo muy poco. Entonces, a mí al menos es una Navidad muy distinta que también me llena como de estos pensamientos, me hace enfrentar a muchas contradicciones. Yo creo que es un momento también como para poder pensar en eso, en cómo también uno ahora se para distinto también frente a esas contradicciones, porque capaz que antes no estábamos acostumbrados a habitar una cotidianidad tan incierta como lo es ahora. Como que capaz que es una oportunidad también para pensar en cómo actualmente podemos pararnos frente a un contexto y a un entorno que se nos puede mover completamente de un día para otro. Como que un poco esas reflexiones son las que se me vienen a la cabeza. Yo, sí, siguiendo como lo que decía la Connie ahí, se me viene como el tema de término también, ¿no? Como el cierre de algo, y con eso también como todo el dolor y la muerte que hubo este año, ¿no? Inevitablemente también ahí tomando como el fin del año 2019 también, con el tema del estallido, ¿no? O sea, como que creo que el lugar eh, em, del término, de la muerte, como que vino a ser removido, ese significante, como que vino a ser removido profundamente desde finales del 2019, como primero desde, de distintas maneras, primero desde una respuesta, digamos, como del Estado, de agentes del Estado, toda esa violencia de la que hablábamos antes, eh, vino a instalar como una relación de los y las chilenos con la muerte que estaba ahí, ¿no? Que estaba muy a la vista, que estaba muy posible, ¿no? Y después con lo de la pandemia en todo este 2020, como que, bueno, más aún, ¿no? Como, y si bien como el tema del término, el tema de la muerte siempre es importante, creo yo, como para darle
como una cuestión única al momento presente, también es necesario como poner un velo, creo yo, a eso que fue corrido brutalmente, insisto, primero desde la violencia de Estado y después desde este tema del virus. Entonces, eh, cómo de alguna manera hacer memoria con respecto a eso y reflexionar con respecto a cómo esa corrida de velo con respecto a la muerte se nos vino tan encima y qué pudimos hacer cada uno con eso. Sabes que, Eduardo, mientras decías esto, me recordaste una entrevista que tuve en el podcast con una invitada que se llama Alicia Núñez, que fue de los primeros episodios del podcast de La Palabra y el Vínculo, y ella mencionó algo que sucedió, bueno, a propósito del 11 de septiembre, ¿no? El atentado a las Torres Gemelas, bueno, la importancia que tuvo, ¿no? O de lo importante que fue para los Estados Unidos hacer rituales, ¿no? Para justamente darle un lugar a las muertes, ¿no? Para de alguna forma quizás procesar, bueno, un trauma colectivo, ¿no? Y claramente me parece muy importante esto que estás diciendo, ¿no? Porque bueno, quizá a propósito, bueno, de muchas cosas que tienen que ver con lo comercial, ¿no? Evidentemente, la Navidad también desliza algo que tiene que ver con lo comercial, más allá de que también tiene que ver con tradiciones, ¿no? Evidentemente, bueno, digamos, el mercado se ha servido, digamos, de las tradiciones para a partir de allí producir, digamos, capital, todo eso ya lo sabemos, pero al margen de todo eso, la Navidad también tiene que ver con ciertos valores, ¿no? Como familiares, etcétera, y que obviamente van a cambiar, van a ser distintos en diferentes culturas, ¿no? Por lo menos en el Caribe, porque creo yo que no es una cosa solo de Venezuela, creo que es muy propio del Caribe, como que estas fechas son muy significativas, ¿no? Y por eso traía esta temática, ¿no? Entiendo que por supuesto en el Cono Sur también la celebran, pero tiene un valor distinto, ¿no? Como que no tiene el mismo significado. Y claro, digo todo esto porque efectivamente es muy fácil, a propósito de esta corrida del velo de la que tú hablabas, bueno, bueno, como la gente ha estado muy cansada de lo que fue este año, que haya como una especie de necesidad de, obviamente, de casi que de un olvido maníaco, ¿no? Como una especie de, ojalá que poner la mente en fiesta, en comida, ¿no? En compartir, en regalos, lo cual es esperado, porque en verdad ha sido un año muy pesado y la gente se quiere refrescar, ¿no? Y eso puede significar quizás una salida, como decimos en la clínica, maníaca, en el sentido de que de alguna manera desconoce algo del dolor, ¿no? O desmiente algo del dolor. Entonces, es muy importante esto que traes tú, Eduardo, porque me parece que es una condición de posibilidad para sanar, para procesar unas heridas que se han dado en el tejido intersubjetivo, en el lazo social, ¿no? En la sociedad, ¿no? En su conjunto, ¿no? Entonces, es necesario hacer rituales. Me parece que esto es muy importante. Chile se vio muy estremecido por el tema del virus y bueno, muchas personas que quizás estén escuchando en este momento el podcast dirán, bueno, no queremos hablar, no queremos escuchar más esto porque es mucha realidad. Y esto fue un poco también de lo que fue difícil de este año, ¿no? Que fue como de mucho exceso de realidad y que necesitábamos una especie de ventanas, ¿no? Que nos permitiesen de pronto mirar otro paisaje, ¿no? Pero bueno, sí, es importante compartir, sentarnos a la mesa, comer con la familia o con los amigos, ¿no? O con las personas que sean cercanas. Es necesario escuchar una música que sea favorita, es necesario bailar, es necesario distraerse, pero también es muy importante recordar esto que estamos diciendo porque tiene que ver ya con un sentido de compromiso, bueno, social, de responsabilidad social, ¿no? Hay algo que quedó por allí interrumpido a propósito de la muerte y para que eso se pueda elaborar, bueno, yo pienso que muchos, ¿no? Muchos tenemos que sumarnos, ¿no? Bueno, quería seguir quizás escuchando a los demás, ¿no? En relación a esta pregunta, por ahí habló Connie, Eduardo, no sé si alguien más quería compartir un poquito acerca de lo que les evoca esta palabra, Navidad. Pucha, yo en realidad iba a ir para otro lado, me quedé un poco pensando en esto de los velos y el exceso de realidad, pero pensaba también que hay otros velos que no se corren y que no se han corrido, digamos. Entonces pensaba, claro, a propósito de la Navidad, que la Navidad efectivamente es un tiempo de reunión familiar, independiente de la creencia
o de las formas de consumo que tengan los grupos y las familias. Pensaba también que, bueno, que todavía hay presos políticos de la revuelta que están, me parece importante a propósito de correr los velos, Sí. y pensando también que La Palabra y el Vínculo es un podcast muy escuchado, muy visto, y por lo mismo también me parece súper importante abordar acá ese tipo de temas. Hay presos políticos de la revuelta que no van a tener Navidad, que ni siquiera no les han formulado cargos. Hay gente que lleva 1 año presa y no le han formulado cargos. Están presos sin saber por qué. Entonces, como que también me pasa, claro, por una parte, me parece bien esta como ventana para poder respirar un poco, digamos, para poder ventilar la pandemia. Efectivamente, creo que por ahí también tienen que ver con ciertos ritos que nos permitan pensar el paso del tiempo, para que no sea todo igual. También, dentro de todo esto, me parece que algunas formas de consumo en la pandemia han cambiado. No digo que todas, ni de todo el mundo, pero si hablamos respecto, por ejemplo, en términos económicos, hay formas de consumo que han cambiado. Pero también me parece que, porque partimos un poco hablando del estallido también, y de cómo hay gente en realidad que está presa desde noviembre, octubre del año pasado, sin cargos. Entonces, ante esa situación como que me resulta también muy difícil pensar como en términos más festivos, digamos, más alegres, la posibilidad de reunión también, como que me cuesta. Bueno, para mí, como decía Nelson hace rato, para mí o para nosotros culturalmente, el tema de la Navidad es como la fecha en donde justamente, o sea, en el caso específico de mi familia era como de reunirse, más que de comprar regalos y de esperar, allá se dice Niño Jesús en vez de viejito pascuero. Como que siempre fue muy significativo el poder reunirnos. Siempre vivíamos como fuera de donde estaba el resto de la familia, entonces era la fecha en donde viajábamos a estar con el resto de la familia. Era súper emocionante como saber que íbamos a ver a los primos, a los tíos que no veíamos quizás durante el año. Y bueno, me acordaba mucho de esta frase también de Hannah Arendt que habla sobre construir mundos, ¿no? Y como que ella lo ejemplifica con el sentarnos a la mesa y pensando en esto bueno, que traía Eduardo, que trae Connie, también Dani, pensaba en eso, ¿no? En esa posibilidad de mundo, ¿no? De sentarnos con esta separación que implica estar en una mesa, también el tema de pensar distinto en esa mesa y que de repente, bueno, sin esa posibilidad nos caemos todos encima, o sea, como que se nos cae el mundo. Entonces yo creo que, claro, falta como esa mesa en donde podamos reunirnos, donde podamos sentarnos con diferencia, pero con la posibilidad de escucharnos y con la posibilidad de tener ese lugar en el mundo. Y yo creo bueno, que es sumamente importante para los tiempos que corren y para las sociedades donde, exacto, la injusticia social es como el pan de cada día. Bueno, esto que menciona Ruth acerca del sentarse a la mesa, ¿no? A compartir y el tema de, pues, de darle un espacio, ¿no? A las diferencias. Bueno, suena como una utopía, ¿no? Suena como lindo, ¿no? Es como algo idealista, ¿no? Pero bueno, claramente, bueno, a propósito de Ana María, hoy la vuelvo a traer, bueno, las utopías orientan las prácticas también, ¿no? Las utopías no se quedan allá, digamos, en la nube, ¿no? Las utopías, si se aterrizan, se traducen, digamos, en una práctica concreta que puede de alguna manera modificar algo de nuestro cotidiano, ¿no? Y ojalá que algo de eso pueda pasar. Y claro, quizás ahora para pensar un poquito ya el 2021 y como para ir un poco cerrando esta conversación, quería como compartir con ustedes una reflexión, ¿no? Que hicimos por allá, más o menos a finales de abril, ¿no? En donde nos hacíamos las preguntas por el virus, ¿no? Como que, bueno, justamente hicimos un ejercicio similar a este que acabamos de hacer con la Navidad, ¿no? De lo que representa esta palabra, ¿no? Lo que nos evoca, y nos quedamos más bien en hacer casi que un trabajo deconstructivo del virus, ¿no? Como que cuáles eran las resonancias que teníamos de un virus, ¿no? Y decíamos que antes de la pandemia relacionábamos lo viral con algo que afectaba a lo tecnológico, ¿no? Decíamos, le entró un virus al sistema, ¿no? Operativo de la máquina, mi computador quedó colgado.
Con el boom de las redes sociales, lo viral lo relacionamos con un contenido que se había vuelto de alguna manera muy popular, ¿no? Que un contenido que circulaba en Internet de manera masiva. Si una noticia se había viralizado, suponíamos que había tenido un gran impacto social. Hoy lo viral está puesto en la realidad. El COVID-19 amenaza la integridad de los cuerpos. En respuesta al aislamiento social surgieron nuevas plataformas tecnológicas para posibilitar la comunicación, aunque ya venían funcionando otras en el mercado. Ya existía Skype, ya existía el WhatsApp, pero de nuevo lo viral se impuso, convirtiendo a Zoom en la plataforma de conexión digital que se puso de moda. A pesar de la suspicacia que estaba generando al inicio, pues su consumo, ¿no? Sus controles de privacidad eran débiles. Tuvieron que reforzarse al tiempo que se avanzaba la pandemia, ¿no? Muchas telellamadas se vieron interrumpidas por la intromisión de películas de contenido pornográfico infantil, viralizadas en la web. Algunas se trataban de videoconferencias, donde se trataban precisamente, bueno, temáticas relacionadas con cómo manejar la incertidumbre, las ansiedades, los temores que despierta el virus del COVID-19. La virtualidad se vio entonces amenazada por un otro anónimo, un otro con O mayúscula, el Big Data, el terrorista digital. Pero estos ataques no se daban en las telellamadas de los grupos pequeños, ¿no? Se daban en grandes conferencias. Han ocurrido cuando se organizaban grandes encuentros virtuales. De nuevo, la fuerza instituyente de la colectividad se vio truncada por fuerzas instituidas, no en la calle, sino en el ciberespacio. Estamos esperando una vacuna para el COVID-19, pero ¿cuál sería la vacuna para lo social? Para la fuerte deshumanización que estamos viviendo como sociedad. Chúpate esa mandarina. Que renuncie Wow. Piñera. No se me ocurre otra cosa que renuncie Piñera. Sí. Sí, yo iba a decir justicia. Claro, claro. Claro, yo igual pensaba como en la idea que circula mucho como de no soltar la calle, ¿no? O sea, como que no sé si eso es una vacuna, como que no lo es. Claro. Pero sí como un estar alerta, como un estar como colectivizado por un lado, y por otro lado como estar alerta a los movimientos que puedan venir del mundo político, del mundo de la ciencia, a propósito de la vacuna, ese significante, como estar alerta y colectivizado en la calle. Creo que hay algo de eso que tiene que ser constante, por lo menos en un país como el nuestro, que el poder, digamos, es tan aplastante, y por otro lado nos cuesta tanto como, a diferencia de, por ejemplo, Argentina, como colectivizarnos, ¿sí? Entonces, como alertar a eso, creo, como en lo que se me viene. Obviamente una respuesta como una vacuna en sí, como que... Yo no sé si me gusta tanto, o sea, como no sé si uno pudiera decir como una vacuna contra lo social, o no sé, me resulta difícil la palabra vacuna y social, porque creo que precisamente hay ciertas revoluciones celulares de las cuales hay que ir a escuchar hoy, más que nunca. Y en ese sentido, el cuerpo social, pongámoslo en ese término, más que ser vacunado, tiene que hablar y dejar de ser sometido a una ley y ideología que lo someten a tal punto que lo terminan por ser usado, pues, ¿no? Entonces, no sé, creo tomando tu pregunta, querido, más bien yo pensaría cómo continuar una revolución celular o cómo tomar el cuerpo social revolucionario
para poder hacerlo hablar en los lugares donde antes siempre ha sido silenciado y reprimido. Yo me quedo con esa pregunta, sobre tu pregunta. Claro. Y un poco uniendo lo que comentaron los dos y analogando un poco como con el concepto de vacuna, a mí se me viene igual la idea del anticuerpo, como la calle como un anticuerpo, para poder justamente seguir permitiendo hablar, seguir como con ciertos proyectos y con ciertas demandas, pero con este suelo, con esta base o con este anticuerpo que podría ser actualmente como la calle. En ese sentido, quizás este libro es interesante para esta pregunta de Gabriel Salazar, el poder nuestro de cada día. El poder nuestro de cada día. Precisamente de cómo partir de cómo comenzar la historia desde abajo. A propósito de la pregunta que se hace Salazar en otro libro, que es, ¿existe historia en lo que no se ve? Es interesante. Sí, a mí me deslizó como esto que Connie mencionó, el tema de, bueno, de cómo desarrollar un sistema inmunológico que pueda resistir más bien a estos artilugios, porque finalmente las vacunas, claro, sin duda tienen su efecto y protección que, bueno, pueda decantar en la mejoría de la salud de una sociedad. Pero también pienso en que la vacuna es parte es como una parte del virus, entonces es como contradictorio tal cual. Sin embargo, el tema del anticuerpo que se genera a propósito bueno, cómo un cuerpo va de alguna manera resistiendo, de alguna manera organizándose, porque finalmente pasa biológicamente o fisiológicamente, pero que en lo social lo vemos, cuando en efecto hay una organización colectiva para contrarrestar o visibilizar aquello que efectivamente es injusto y aquello que, bueno, se puede leer desde muchos lugares y se puede también etiquetar desde un lugar de poder, pero que en efecto creo que hace algo como distinto, hace algo distinto en respuesta a cuando vas de vacunas y estás sano o libre del virus. Mientras los escuchaba, recordaba a Pilar Errázuriz, y ella escribió un texto, bueno, que para quienes nos escuchan lo pueden encontrar, está disponible en la página de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, del ICHPA, está en una revista que se llama Gradiva, y ella habla, bueno, fíjense que, bueno, Pilar lamentablemente ya no está con nosotros, dejó de estar en el 2018, y ella escribió para el 2017 un texto que tiene que ver, digamos, con esta idea de, bueno, no voy a parafrasear porque no me viene el título exacto, pero era algo así como que en aquel momento ya hablaba de pandemia, como con el aislamiento, ¿no? Y como con la depresión, ¿no? La nueva pandemia, decía, y bueno, a partir de eso empezó a hacer como una interrogación en torno al tema de la pulsión de muerte, ¿no? Y qué función cumple o no. Bueno, una serie de cosas muy interesantes, pero ella decía justamente que era muy importante el tema pues del encuentro, ¿no? Como para poder justamente darle un poco como que la vuelta, ¿no? A ciertas pasiones que son muy tristes, ¿no? Y que están muy del lado, digamos, de lo que, digamos, produce pues la soledad, ¿no? Y en esa misma línea, ¿no? de pensamiento, Ana María Fernández también mencionó, y esto también lo señaló en este podcast, que bueno, que como que una manera pues de resistir es justamente armando comunidad, ¿no? Pero para quienes nos oyen, eso puede sonar así como que, bueno, armar comunidad con los vecinos, ¿no? Como que es como que lo primero que surge en la cabecita, ¿no? Como que la primera idea que se desliza es esa, armar comunidad con los que están de pronto en mi comuna o en mi sector o en mi urbanización. Puede ser eso, pero también tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Y ella decía que es muy necesario unir inteligencias, ¿no? Para poder crear lo común, ¿no? Crear maneras, pues, de encontrarnos, porque son las afectaciones las que van a permitir justamente, bueno, cuando ella dice las afectaciones, lo que quiere decir con esto es que se produce de alguna manera como ciertas intensidades, ¿no? Afectivas, ¿no? Que surgen
producto del encuentro, que son las que van a permitir luego que se cree un modo particular de respuesta, ¿no? Y que ese modo particular de respuesta se convierta en un accionar político. Y para quienes nos oyen, esto no lo digo necesariamente en el sentido, digamos, que normalmente con lo que relacionamos la política, ¿no? Como con estas personas que están de pronto en la administración pública o en la institucionalidad pública, ¿no? La política en el sentido de pronto quizás justamente, ¿no? De resistir cuestiones que nos arrasan, ¿no? Y bueno, todo esto lo digo porque me parece muy importante estas palabras, ¿no? Retomar calle y bueno, y esta vuelta que le dio Connie, ¿no? De pensar la calle y el encuentro como una especie de anticuerpo y de cómo reforzar un poco, ¿no? El sistema inmunológico, que en este caso tiene que ver con nuestros afectos, con nuestras emociones, ¿no? Con las pasiones, que obviamente que a pesar de lo mortífero que pueda estar el ambiente o el mundo, que aparezca, digamos, algo de la esperanza, un poco a propósito de lo que mencionaba por ahí al inicio Daniel, ¿no? Que algo de la ilusión, ¿no? Del porvenir pueda aparecer justamente a propósito de encontrarnos con el otro, ¿no? Y ese otro puede ser no necesariamente me creo que me voy a encontrar con 100.000 personas o con 100 o con 50 personas. Ese otro puede ser, bueno, cualquier persona significativa, cualquier persona cercana, pero bueno, también por supuesto puede ser, digamos, un otro social, digamos, que es un poco lo que desde donde emergieron muchas cosas a propósito del estallido social, ¿no? O sea, no circunscribirlo solamente a nuestros vínculos más próximos, porque es muy fácil encontrarse con nuestros vínculos más próximos, ¿no? También abrirlo, digamos, al campo más de lo social, ¿no? Y ahí dar un salto, ¿no? Yo pienso que esto es lo que produce de alguna manera algo de la esperanza, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante. Y quizás volviendo a la idea de lo próximo, ¿no? Y al grupo Interticios, este podcast se llama La Palabra y el Vínculo para rendir homenaje a las personas que son significativas, ¿no? Para mí, ustedes son unas personas muy importantes, por eso las quería invitar a este programa. Les agradezco mucho que hayan estado acá, que hayan vencido la barrera de la timidez con las cámaras, con la grabación, con lo que significa pues la exposición, pero bueno, les agradezco mucho, no solamente por esta conversación que tuvimos, sino por todo lo que hablamos, ¿no? Que tiene que ver con el modo en que nos hemos sabido acompañar de distintas maneras. Y yo pienso que eso es lo que ha permitido justamente que podamos de a momentos, ¿no? Oxigenarnos y seguir, porque realmente fue difícil. Les agradezco a todos, por supuesto, a cada uno podría decirle algo distinto, ¿no? Porque pienso que cada uno de alguna manera, bueno, me ha entregado algo muy específico, ¿no? Como con cada uno tengo una conexión distinta, obviamente, independientemente de que esto sea un podcast que todo el mundo pueda escuchar, o que la gente pueda escuchar, para no poner todo el mundo, pero independientemente de que esto sea un podcast que lo puedan escuchar, hay cosas que evidentemente se quedan en el espacio de lo privado, ¿no? Y eso se los diré personalmente, ¿no? Fuera de episodio, pero sí quería darles las gracias a todos. Y quería en especial también darles las gracias a Ruth, porque Ruth ha estado a lo largo de todo este año acompañando también de manera muy especial, acompañándome de manera muy especial, y también ha sido de alguna manera un soporte importante también para la creación de todo este programa, ¿no? Fíjense que siempre, digamos, como, bueno, yo a veces he dicho que Ruth también es mi manager, yo lo digo así, porque me ayuda como a pensar muchas cosas que son importantes, ¿no? Como detalles que son importantes como para poder de alguna manera, bueno, tomar algunas decisiones, etcétera. Y pienso que detrás del podcast, yo pienso que Ruth tiene, digamos, un lugar importante, ¿no? Como que es una persona que ha estado allí. Así que muchas gracias, de verdad. Y bueno, de esta manera vamos a dar cierre, pero yo antes de cerrar el episodio quería de pronto devolverles la palabra. Yo no sé si querían decir algo para despedirnos. Agradecer tu podcast, Nelson. Si bien no he podido obviamente escuchar todos los capítulos como quisiera, creo que es un aporte tremendo frente a lo que hemos estado hablando, frente a tanta situación como de desconocimiento, poder generar desde ahí como nuevos conocimientos. Entonces poder también bajar un poco ciertos asuntos que a rato están más en los divanes, los libros y en la academia,
poder bajar algunas conversaciones y hacerlas dialogar también con otros. Me parece que ha sido un aporte muy, muy interesante, así que muy valorable. Espero que continúe, que se le pueda dar cierta continuidad y eso, pues, muchas gracias. Creo que ha sido muy bueno la palabra y el vínculo. Y gracias por también la compañía. Aprovecho a agradecerles a todos. Ha sido súper importante para poder ir sobrellevando estos últimos tan complejos. Así que eso, un besito, gracias. Yo me quería sumar a las palabras de Connie. Agradecer el espacio, agradecerte a ti en particular el espacio, Nelson. Y de forma más amplia también agradecerles al grupo Interticios por la compañía, por el acompañamiento. Me parece también que si algo, creo que si algún aprendizaje, o uno quizás de los aprendizajes que pudimos sacar del confinamiento y del encierro, es que el distanciamiento tendría que ser físico, no social. Entonces pensaba también que, claro, que el grupo y que también este espacio nos muestra justamente eso. Incluso en condiciones muy desfavorables se puede facilitar espacios para encontrarse, para pensar, para reunirse, para acompañarse también. Creo que esto también es un espacio de harto afecto. Entonces, eso. Y espero que podamos ver una segunda temporada de La Palabra y el Vínculo también. No, eso iba a decir, como de afectación, justo a propósito, tomando las palabras de Ana María que traía Nelson, como eso, como que para mí ha sido como un grupete de afecto y bueno, un sostén, lo puedo decir con todas las letras, un sostén que bueno, quizás sin mucha elaboración, decir que he sido contenida y ha sido como que con palabras sí, pero también con acciones y también como con estos encuentros que bueno, uno muchas veces no dimensiona lo que pasa inconscientemente. Así que eso, y agradecerle también a Nelson por su cariño, por su compañía, su apoyo, y bueno, que estoy muy contenta de lo que es este espacio de La Palabra y el Vínculo. De verdad que más que un aporte, ha sido como que este lugar para justamente situar lo que nos pasa desde muchos lugares, como decía Connie, y poder de alguna manera bueno, reprimir tanta catástrofe subjetiva. Así que eso. No vamos a hacer como Viña, Hubiera sido un gran cierre. Espacios de intimidad no tan externos. No, manso cierre de temporada. Por favor, con la casa, nada más. Yo también quería agradecer a Nelson por de repente empujarnos, bueno, al grupo en general. En verdad la función del grupo es mucho más fácil movilizarse con otros que solo, así que gracias por esos empujes que de repente nos hacen salir de nuestra zona de confort. Se agradece. Y pensaba también, pues claro, como esta idea de la vacuna es tan como individual, tan en un cuerpo, y creo que algo que ha traído, no sé, desde el estallido y luego la pandemia es como la posibilidad de hacer cuerpo con otro, y pienso que para mí Interticios ha sido eso también, pues, como poder hacer cuerpo con otro, resistir, y también son mis deseos para el 2021 que eso siga ahí, que sigamos despiertos, y eso, más que agradecida del espacio. Y gracias, querido Nelson. Creo que haces un trabajo enorme bueno, ya te lo he dicho, La Palabra y el Vínculo. Creo que es formidable cómo le da lugar concreto al pensamiento, un pensamiento latinoamericano, que eso literalmente casi no hay. Y creo que lo que estás haciendo es precisamente hacer algo de memoria y de trabajo de pensamientos clínico latinoamericano, y eso te lo agradezco enormemente. Y bueno, aprovecho para mandar un saludo ahí a la Vale y a Guadalupe, que nos van a estar viendo. Sí,
Es Sí. cierto, para ese momento van a estar viéndolo. Miren, bueno, más que agradecido, agradecimientos para allá y agradecimientos para acá, bueno, agradecimientos para todo el mundo. Y bueno, vamos a ir cerrando y bueno, son colegas, pero también son amigos, gracias de verdad, pero yo también creo que bueno, por ahí apareció en algún momento la idea de Chile, Latinoamérica, etcétera, ¿no? Y pienso que de alguna manera, qué bonito sentirse parte, ¿no? De un país, ¿no? Qué bonito sentirse perteneciente, ¿no? A algo, y yo pienso que eso también tiene mucho, digamos, yo lo siento y lo vivo, y es una consecuencia justamente de que me han dado un lugar, ¿no? O de que nos han dado un lugar y les agradezco mucho, ¿no? Yo pienso que de alguna manera son también, además de amigos, colegas, de alguna manera son también familia, así que muchas gracias por eso. Y bueno, de esta manera damos cierre a un nuevo episodio de La Palabra y el Vínculo, un episodio especial que teníamos de alguna manera pensado para estas fechas decembrinas, bueno, para pensar justamente con personas queridas lo que ha sido pues este 2020 y también compartir nuestros deseos para el 2021. Gracias a los que nos han estado acompañando, nos estamos viendo la próxima semana. Chao. Chao. Tal vez consigamos ir abriendo rendijas o tomar en cuenta las que ya hay para dejar entrar algún aire nuevo. Tal vez aceptemos que las ventanas y paredes han perdido su función protectora tan anhelada en la vida. Tal vez podamos devolver al futuro su cualidad apasionante en tanto motor de nuestras vidas. Tal vez podamos quebrar la creencia que hay un solo origen, un solo centro y por lo tanto un solo sol y un solo universo dotados de fuerzas mágicas. Tal vez lleguemos a aceptar que hacemos política cuando habitamos en lo múltiple. Tal vez eso nos aleje de modelos dictatoriales y reconozcamos que cada vez más se vuelve urgente descubrir el arte de crear a partir de las diferencias.